Hola, buen día. El día de hoy mi compañero Gerardo Sánchez y su servidor Oliver Gutiérrez les presentaremos a continuación el tema de organelo, retículo endoplasmático rugoso. Bueno, para dar inicio al contenido, les explicaré qué es como tal el retículo endoplasmático. Y este es un complejo sistema de membranas en forma de sacos aplanados y túbulos interconectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno de la célula. Sus membranas se continúan en la envuelta nuclear y se pueden extender hasta las proximidades de la membrana plasmática, además de que es gran parte de la célula. Y el retículo se divide o se organiza en regiones o dominios, pero los dos más fáciles de distinguir son el rugoso, con sus membranas formando cisternas aplanadas y túbulos más o menos rectos en algunas ocasiones y con muchos ribosomas asociados, y el liso, que no presenta ribosomas y sus membranas organizan túbulos más o menos irregulares. Y ahora vamos a hablar ya en específico del retículo endoplasmático rugoso. Para empezar, ¿qué es? Es la región del retículo endoplasmático con ribosomas ubicados en las cisternas o túbulos. Y se estarán preguntando, ¿qué es un ribosoma? Un ribosoma es una partícula celular hecha de ARN y proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en la célula. Lo que hace el ribosoma es leer la secuencia del ARN mensajero y, utilizando el código genético, se traduce la secuencia de bases del ARN a una secuencia de aminoácidos. El retículo endoplasmático rugoso está formado por una trama de túbulos alargados o sacos aplanados y apilados, que a diferencia del retículo endoplasmático liso, estos son más o menos regulares en su forma. Además, cuenta con una numerosa cantidad de ribosomas asociados a sus membranas, que esto es lo que le da el nombre de retículo endoplasmático rugoso, y además el liso no cuenta con estos ribosomas. Hay dos tipos de ribosomas en el citosol del retículo endoplasmático rugoso. El primero son todos aquellos ribosomas que están unidos a membranas y se hallan adheridos al lado del citosólico de la membrana del retículo endoplasmático, además de la membrana nuclear externa, y elaboran proteínas que son traslocados dentro del retículo endoplasmático. El segundo son los ribosomas libres, que estos no se encuentran adheridos a ninguna membrana y producen todas las demás proteínas codificados por el DNA nuclear. Estas membranas se encuentran libres por el citosol. La composición química del retículo endoplasmático rugoso se conforma por un 70% de proteínas y 30% de lípidos. Tiene una gran cantidad de fosfolípidos, un alto niveles de colesterol, además de proteínas riboforinas y ribosomas unidos a la superficie.
Pues la principal función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Además de su síntesis, es quien dirige a diferentes lugares de la célula, como pues al exterior celular o al interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular o también formar parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros orgánulos. Además, debe sintetizar proteínas para sí mismo y estas se llaman proteínas residentes, las cuales para ser retenidas tienen que poseer 4 aminoácidos, los cuales son la lisina, el ácido aspartico, el ácido glutámico y la leucina, y estas se localizarán en el extremo carboxilo. El proceso de la síntesis comienza en la unión de el ARN mensajero a una subunidad pequeña de ribosomal y luego a una subunidad grande para comenzar la traducción. Y lo primero en traducirse sería una secuencia inicial de nucleótidos a partir de la cual se sintetiza una cadena de 70 aminoácidos que se le conoce como péptido señal. Después una secuencia reconocedora de partículas, por sus siglas en inglés SRP, reconoce el péptido señal y hace el proceso de traducción más lento. Hasta entonces todo este complejo se une a la membrana del retículo endoplasmático gracias al receptor que reconoce al SRP. Después interactúa con un translocador, que es un complejo proteico transmembrana que forma un canal por el cual penetra la cadena polipeptídica y nace hacia el interior de la cisterna del retículo. Y mientras el resto de la cadena polipeptídica se va traduciendo y liberándose hacia el interior, el péptido señal se queda unido al translocador. Después una peptidasa corta el péptido señal del resto de la cadena de aminoácidos y para dejarla libre en el interior. Una vez completada esta síntesis, la cadena de aminoácidos adopta su formación tridimensional ayudada por chaperonas y el ribosoma se libera de la membrana del retículo. Las proteínas ya sintetizadas pueden tener modificaciones conforme se sintetizan. Un ejemplo es la glicosilación, en la cual la adición de oligosacáridos ocurre en el grupo amino de un residuo asparagina. También puede haber hidroxilación, pero solo en algunas, como en aquellas que van a formar parte de la matriz extracelular. También algunas proteínas pueden estar unidas covalentemente a lípidos de la membrana y se establecen algunos puentes disulfuro entre cadenas de aminoácidos. Cuando las proteínas mal plegadas se acumulan en el retículo de forma excesiva, se produce lo que se llama estrés del retículo. La acumulación de proteínas defectuosas conlleva el inicio de mecanismos moleculares para solventar el problema de manera que la célula pueda seguir viviendo. O, si el estrés es crónico o demasiado severo, se inicia la muerte celular por apoptosis. Algunas causas por las que se puede producir un aumento de fallos en el plegamiento proteico y por ende su acumulación son los siguientes: el aumento de la síntesis de proteínas, fallo en la vía de degradación proteica de la ubiquitina proteasmosa, autofagia deficiente, escasez de energía, exceso o limitación de nutrientes,
de regulación de los niveles de calcio u homeostasis de los procesos de oxidación, reducción, hipoxia, entre otros. En la imagen se observa el proceso que se lleva a cabo para realizar la muerte celular por apoptosis. Además, en el retículo endoplasmático rugoso se produce un control de la calidad de las proteínas, las cuales ya fueron sintetizadas. En este proceso interviene una proteína denominada la proteína chaperona, que esta es la encargada de detectar los errores de plegamiento y marcar todas aquellas proteínas defectuosas para que posteriormente sean sacadas al citosol para eliminarlas. En una célula solamente se encuentra un retículo endoplasmático rugoso, pero en cambio se encuentran miles de ribosomas por toda la célula. El modelo celular que hemos escogido es una célula hepática que se refiere del hígado, y al lado derecho podemos observar una micrografía donde con el color rojo se señala el retículo endoplasmático y con color azul el núcleo. Esta célula se especializa en la producción de proteínas tales como el glucagón y la insulina. En la célula solo hay un retículo endoplasmático y abarca aproximadamente un 12% del total de su volumen. Como enfermedad, escogimos el síndrome de Walcott-Rallison, que es una enfermedad genética muy rara que asocia a diabetes neonatal permanente, displasia epifisaria múltiple y otras manifestaciones que incluyen episodios recurrentes de insuficiencia hepática aguda. La mayoría de estos casos pertenece a pacientes que provienen de familias consanguíneas, y puede que esta enfermedad esté infradiagnosticada, pues debido a que hay muchas muertes prematuras antes del diagnóstico. Ya más a profundidad de esta enfermedad, se presenta una diabetes precoz que es antes de los 6 meses de vida. Puede ser permanente o insulinodependiente desde el que se aparece. La displasia esquelética, que también se manifiesta entre el primer y segundo año de vida y se asocia con enanismo de tronco corto. En radiografías se puede ver que la displasia epifisaria afecta a huesos largos, pelvis y vértebras, pero no afectaría al cráneo. Y la afección hepática es el tercer rasgo característico y también es la complicación más grave, pues pone en riesgo el pronóstico de vida. Puede incluir más manifestaciones, pero eso ya va dependiendo de la función del paciente. Disfunción de renales, insuficiencia pancreática, exocrina, déficit intelectual, etcétera, entre otras. Y el diagnóstico pues igual va con las mismas sospechas en cualquier niño con diabetes neonatal permanente, la displasia esquelética y la insuficiencia hepática aguda. El diagnóstico referencial pues se basa en lo que es el cuadro clínico y ya como alternativa pues en el análisis genético. También está el diagnóstico prenatal, que ese se ofrece más a los padres de un paciente afectado con una mutación en el gen EIF2AK3, que es donde surge la enfermedad. Para manejar la enfermedad o controlarla se usa un control terapéutico estricto de la diabetes, y también se recomienda el tratamiento de insulina, que esta se recomienda en los primeros meses de vida debido al riesgo de episodios
de hipoglucemia. Lo que sí se debe evitar cualquier medicamento o vacuna que no sea estrictamente necesario debido al riesgo de caer en un fallo hepático o renal. Y en cuanto al pronóstico, pues no es favorecible, pues la mayoría de los pacientes mueren a una edad muy temprana por un fallo multiorgánico, pero recalcado más en lo que es un fallo hepático o uno renal. Como mencioné, esta enfermedad se causa a partir de la mutación en el gen EIF2AK3, que codifica para el factor alfa-2 quinasa de iniciación a la transducción eucariota. Y pues juega un papel clave en lo que es la regulación de la traducción durante respuestas a las proteínas que son desplegadas. Y la disfunción del retículo endoplasmático es fundamental para los procesos de esta enfermedad. Entonces, en unas palabras, es como cómo la mutación de este gen altera al momento de querer fabricar las proteínas de una buena manera, terminan siendo dañadas por esta falla genética.